Vamos a comentar en este programa algunas de las propuestas hechas por la presidenta Dina Boluarte en su discurso a la Nación, en su larguísimo discurso a la Nación. Hay ya proyectos de ley que han sido enviados al Congreso, entre ellos la formación de una policía de orden y seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana, así se llama ese proyecto de ley. Y estamos esta tarde con dos invitados que saben mucho sobre este tema. Uno es Ricardo Valdés, él es ex viceministro de Seguridad Pública, y más adelante estaremos con Rubén Vargas, ex ministro del Interior. Comenzamos a conversar con Ricardo Valdés, quien ya está con nosotros. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Josefina? Buenas tardes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Estaba leyendo un artículo que has publicado en el diario El Comercio, donde el título es Tapar el sol con 3 dedos, refiriéndote a las medidas que había anunciado la presidenta Boluarte, sobre todo en temas de seguridad. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles son esos 3 dedos que evidentemente no van a tapar el sol? Sí, el mensaje plantea en realidad que el problema tiene una serie de situaciones que hacen que la seguridad sea el principal problema del país porque no lo puede manejar, ¿no? Entonces, hay un aspecto que está centrado en el tema del manejo del aspecto migratorio, porque realmente hay un fuerte componente migratorio que está expresado en buena parte de las normas que están destinadas a regular justamente la situación de la inmigración irregular y la situación de las modificaciones en el Código Penal, etcétera, para frenar, en principio, la delincuencia que proviene de ciudadanos extranjeros, venezolanos, colombianos, o cualquier otra nacionalidad. Aunque en el fondo el mensaje se refiere básicamente a la delincuencia venezolana, ¿no? Que menciona inclusive hasta maldito Cris en el camino. Eso es uno, y conjuntamente con él hablan también de otro proyecto que está destinado a favorecer también los temas de infraestructura, que tiene que hacer con este proyecto para permitir que los gobiernos regionales y los gobiernos... Hola, Renato. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Hola, José. Hola Renato, amigos. ¿Qué tal? Que los gobiernos regionales y locales puedan invertir en la infraestructura policial. Pero un eje muy fuerte, el plato principal, digamos, del discurso, es toda la narrativa de que en realidad la inseguridad se va a manejar con cambios en el marco normativo. Y ese es el plato fuerte, ¿no? Entonces dice, vamos a hacer X número de normas, 50, 33 son destinadas a la seguridad. Francamente, yo no creo que el problema de la inseguridad sea un problema de falta de leyes. Las normas pueden contribuir, ayudar, qué sé yo, a acelerar ciertas cosas, mitigar otras, pero ni acrecentando penas, ni tampoco digamos, generando una situación terrorífica con respecto al rol que cumple la migración en este país. Esto el porcentaje no es tanto, ¿no? Tú lo notas en el artículo. Sí, bueno, yo tengo dos formas. Yo no lo menciono en el artículo, pero la población penal, el porcentaje de la población penal es 3%, donde hay migración extranjera, y hay otros extranjeros también, pero sobre todo venezolanos, ¿no? Que son el fuerte. Pero lo que hago es usar las propias cifras que presentó la presidenta. La presidenta habló que había 144,000 autores de diversos crímenes. Sí. Que eso lo habían hecho en el primer semestre de este año, 2023. Y también mencionó que se habían involucrado entre ellos 10,000 extranjeros. Entonces, como tú sacas la cuenta, es curioso que haya un marco normativo tan exuberante para enfrentar no el 100% de la delincuencia, porque los 10,000 son 7%. Es lo que dice, claro. En otras palabras, el 7% son extranjeros y el 93% locales. Con las cifras que ha presentado la presidenta de la República. Y obviamente ahora, con la comisión de la policía. Renato. Ricardo, y no sé si lo dijiste al inicio de la respuesta o de la conversación, pero ¿qué opinión te merece? Y si lo dijiste, te pido disculpas por la reiteración. El uso, incluso ya solamente del término de policía del orden y seguridad, con las reminiscencias que eso tiene, ¿no? Como ya muchos han ido comentando en redes sociales, es un nombre que cuando uno lo googlea inmediatamente te arroja resultados que tienen que ver con cómo el nazismo tenía pensada la estructura policial para enfrentar a quienes ellos consideraban sus enemigos. ¿Cuál es el peligro con una policía de esas características? Y si conoces algún país en la región
que haya apelado a esta suerte de contingente paralelo para poder enfrentar a la delincuencia? A ver, mi primera impresión es que esta idea surge de una situación política que el ministro no encontró mejor forma de capearla que con esta ocurrencia. Me refiero a esta presión tan fuerte que existió en el primer trimestre del año, cuando los alcaldes empezaron a presionar por normas, con ordenanzas, para evitar que los quienes limpiaban lunas pudiesen trabajar en las esquinas. Luego con el uso, cuando el Congreso dijo, no, ok, acá todos vamos a ver por la seguridad, estamos haciendo buena letra, y sacaron la norma del uso de armamento menos letal, o no letal como lo mencionan, para los serenos, y luego hubo otro grupo que dijo, no, nosotros lo que queremos son armas para los serenos, ¿no? Entonces, esto ya estaba por empezarse a salirse del cauce, y claro, la policía estaba considerando que estaba perdiendo un poco la pelea, ¿no? En estas circunstancias. Y el ministro salió, recuerdo perfectamente, no se deben de preocupar, que tenemos una idea que estamos trabajando para poder enfrentar la inseguridad, y vamos a dar realmente una muy buena noticia oportunamente, pronto. Era esta. Que ha dicho, que ha desmentido que sea una policía express el ministro del Interior. ¿Qué es entonces? Hace un rato conversábamos antes de empezar la transmisión y decías que podía ser más bien un serenos con pistola. Eso es lo que te decía. Estos son serenos con pistolas, porque él ha enfatizado que esta policía solamente va a estar en el ámbito preventivo. Es decir, un sereno es preventivo. O sea, pero policía preventiva con armada, en este caso, el de la policía de orden. Por eso digo, lo que está creando es un sereno con armas, solamente que no depende de un alcalde, sino depende del sector interior y depende de la Policía Nacional. Entonces dice, vamos a crear una nueva categoría de policía. Es decir, él habla, no serán ni oficiales ni suboficiales, van a ser policías de orden y seguridad. Es absurdo, ¿ya? Porque entonces sí está creando una nueva categoría. Y luego cuando dice, hay otros que dicen, bueno, pues son de armas o asimilados, son dos categorías que hay en general en la policía. No, también es una nueva, orden y seguridad. Ok. En el fondo, lo que insisto, esto es una suerte de agentes de serenos, digamos, con armamento. No los llamaremos serenos, van a ser policías que tienen un mandato específico, pero al ser preventivos, como los serenos, y al tener armas, en realidad ya se desvirtúa su carácter preventivo, porque van a poder ser agentes de persecución del delito. O sea, una cosa es prevenir. Pueden estar en patrulleros, es lo que le digo también, pueden usar patrulleros. Van a estar en patrulleros, van a usar motos, van a perseguir al delincuente, van a poder enfrentarse con ellos, van a poder matar si es necesario, de acuerdo a las normas que en principio van a aprender en 6 meses. Un suboficial tiene que estudiar 3 años encerrado. Un oficial 5. Él lo va a encerrar 6 meses. 6 meses. 6 meses para los reservistas, creo, 6 meses para los reservistas y 1 año para los que no sean reservistas. Algo así ha mencionado. Pero por otra parte, el reservista, porque ellos primero habló que iba a hacer uso de los 6.000 reservistas que más o menos están dejando las Fuerzas Armadas. Un reservista tiene precisamente el chip contrario a la de un policía de proximidad, que es lo que se conoce, ¿no? Los policías de proximidad son los que están especializados en el contacto con el ciudadano, en la atención al ciudadano y en conducirlo por la mejor forma de lidiar con una situación complicada o criminal. Bien, eso es. Un licenciado de las Fuerzas Armadas no tiene eso. El licenciado de las Fuerzas Armadas, en primer lugar, no maneja arma de puño, maneja arma larga. Y el arma larga y el arma de puño son lógicas totalmente distintas. Entonces, sabrán disparar con arma larga, pero no saben disparar con arma de puño, claro. O sea, hay una ganancia secundaria, pero no es lo mismo. Ahora, y Ricardo, ¿cómo crees que la ciudadanía vaya a tomar estas iniciativas? Porque por un lado hay una serie de reparos, por supuesto, políticos contra el gobierno, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de que la delincuencia es un flagelo amenazante, y al mismo tiempo estamos en la época en la que un gobierno como el de Bukele tiene una publicidad a nivel regional bastante fuerte. Yo en este viaje a Lima, en esta estancia en Lima, me he sorprendido de la cantidad de personas que lo han mencionado como una referencia válida. Te digo, personas más informadas, menos informadas, y me quedé en las redes sociales, donde desde ciudadanos guatemaltecos hasta peruanos refrendan esa política de que todo vale, que todo está justificado, si es que se puede pacificar, entre comillas, o no entre comillas, una ciudad, una sociedad. ¿Cómo crees que la ciudadanía, con esas improntas, pueda tomar una iniciativa como la que se ha planteado?
Fíjate, yo creo que la ciudadanía ha tomado bien esta iniciativa, ha tomado bien de que la presidenta diga que el principal problema del país es la inseguridad, porque eso lo ha mencionado más de una vez. Y entonces, y por lo tanto hay 33 normas razonadas para calmar digamos, el calor ciudadano con respecto a este tema. El problema es que no lo va a solucionar. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, esto es un poco algo así como una pastilla para el dolor de cabeza, pero no te va a quitar el problema que te está produciendo tu dolor de cabeza. Más bien te va a generar más problemas a futuro. Entonces, lo que ocurre es que lo que hay, a ver, ¿cuál es el estándar internacional de cantidad de habitantes por policía? En España son 300. ¿Bien? Ok. Y eso es el producto de dividir la cantidad de la población por la cantidad de la fuerza pública, policía de todo tipo, guardia civil o como se le llame en cada uno de sus lugares. Yo divido los 33 millones de habitantes por 140.000 policías y el ratio que me da es de 235 habitantes que son cuidados por un policía. Ya, claro, es posible. El ministro ha dicho que faltan 50.000. Escúchame, ese estándar es óptimo, porque el estándar internacional es de 280 cuidados por un policía. Acá son 235 cuidados por un policía. O sea, no es un problema de que falte policía, ahí se cae la premisa del ministro. O sea, el ministro no nos dice la verdad. La verdad es que el estándar internacional, nosotros superamos el estándar nacional, porque tenemos los suficientes policías para la cantidad de habitantes. ¿Cuál es el problema entonces? Pues si no se engaña, y esto no te estoy considerando al sereno, porque si te consideras al sereno, que son otros 50.000 más, yo divido 33 millones entre 190.000 y me da un estándar de 175, es decir, de los mejores del mundo. Entonces, pero sin embargo, la inseguridad está en todas partes. El problema es otro. El problema está en que cuando yo tengo un policía en la comisaría, lo tengo 24 por 24. Es decir, me trabaja 15 días. Y esos 15 días que va a trabajar, me va a trabajar la mitad, porque más de 12 horas no va a poder chambear. Entonces tengo un cuarto de policía. Entonces lo que tiene que hacer el ministro, en lugar de ocurrirse estas cosas extrañas, es trabajar en el régimen laboral. Hay diversos regímenes laborales en la policía. Nosotros quisimos hacer los cambios cuando estuvimos en el ministerio, pero necesitas una espalda económica que en estos momentos el país la tiene. Porque ese dinero que él va a invertir, él va a contratar 50.000 policías al régimen laboral general. Lo que le va a ocasionar un problema es con los CAS del sector público. Un CAS del sector público gana 12 sueldos. Y chao, no tiene más. Este CAS policial va a tener 12 sueldos, 2 gratificaciones, una CTS y 30 días de vacaciones. O sea que vamos a ver esto en estos despliegues policiales que el gobierno realiza cuando quiere disuadir a la gente de salir a protestar. En el futuro los vamos a ver más nutridos todavía, ¿no? Porque por otro lado eso también es inédito, ¿no, Ricardo? Sí. Ver estos ejércitos de policías como una señal de fortaleza, que en el fondo no protesten, de debilidad, ¿no? Sí, para que no protesten. ¿Cuál es el mensaje, no? Y además, ¿cómo no va a haber escepticismo, no? Si dicen vamos a crear, sin los temas de seguridad, vamos a crear más policías, pero a la vez tenemos 49 personas muertas por proyectil de arma de fuego. Sí, bueno, y la mitad de esos, o un poco más de la mitad, por proyectiles de arma de fuego que provienen de las Fuerzas Armadas, de esos que acaban de licenciar y que van a entrar al cuidado de la ciudadanía. Entonces, ahí hay un mensaje también totalmente contradictorio. Entonces, ahora, en cualquier circunstancia, ya sea normativo, ya sea de inversión pública, ya sea del aspecto migratorio, con estas normas que se tienen que aprobar, etcétera, nada de esto va a solucionar lo inmediato y el corto plazo. Porque todas estas grandes opciones que ha presentado el gobierno, algunas se van a ver recién de aquí a 3 años. Que, por ejemplo, este cambio que permite que el gobierno regional o local invierta, un proceso de inversión toma al menos 3 años. Es que parte del discurso yo creo que está orientado a crear en cierta ciudadanía como la necesidad de que este gobierno tiene que quedarse más tiempo para poder aterrizar estas promesas o para poder celebrar el bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Su horizonte no es realista si uno piensa que es probable que no continúen mucho tiempo más dado el reclamo de la población. Es como un mensaje disociado de lo que la gente está pidiendo.
Sí, de acuerdo, pero también es verdad que hay un espacio político todavía que les para permite, hacerlo, sí. sí, que Y les apuntan permite a pensar eso. en el 2026. Existe, Claro, ¿no? claro, que va a ser el discurso probablemente, pero y es un discurso además que es difícil de que sea atractivo si no es desde extremos, ¿no? Desde extremos populistas, ¿no? El tema de la seguridad. Así es. Entonces, claro, cuando Renato mencionaba el aspecto, digamos, Bukele, es lo que uno veía en las expresiones de los congresistas cuando solicitaban, por ejemplo, darle armamento a los serenos, ¿no? Y parte de esta respuesta es la respuesta de la redacción de la inversión de 1.700 millones en penales. Es un poco, digamos, vamos a tener penales para poder meter más gente ahí. No te están hablando de otras medidas que se pueden dar, como por ejemplo una mejor gestión de los penales y una mejor gestión del interno, ¿no? Porque hay internos que, por ejemplo, están en la cárcel porque tienen, no pagan digamos, los alimentos. Entonces, y hay cárcel por no pagar alimentos. O sea, en realidad sería mejor que ese que no paga alimentos está fuera chambeando para poder pagar los alimentos. No, en la cárcel no va a chambear para pagar alimentos. Claro, Entonces, claro. entonces ¿Cuál ahí te lo que parece tiene que que tener debería ser? Sí, sí, perdón que te es, interrumpa. ¿Cuál te parece que debería ser la actitud más responsable como Estado frente a la población extranjera ilegal? ¿No? Porque ella habló de devolverlos a su país, ya sea con los que tienen antecedentes policiales o delictivos, así como con los que no lo tienen, pero se mantienen en una condición ilegal, no sé si por relajo migratorio o en fin. ¿Cuál sería para ti la actitud más responsable de parte del Estado? a ¿Ayudarlos a ver, legalizarse aquí o efectivamente devolverlos? yo lo que creo es que hay que analizar de lo mismo, o Caso sea, por caso. cuando hay que analizar qué es lo que está detrás de una propuesta de orden y seguridad, y lo que yo te digo es, aquí la premisa es falsa, porque no es que no falta policías, lo mismo en el caso migratorio. Es decir, los migrantes no todos son iguales. Bien, hay hasta 4 olas migratorias, de las cuales las 2 primeras, que son como 650.000 personas, llegaron con todos los papeles en orden. Y seguramente ya están absolutamente involucrados en la economía peruana y aportando en ella. Luego llegaron la tercera y la cuarta ola, donde ahí sí se colaron una serie de personas digamos, con antecedentes penales, ¿no? Con Sí, gente que provenía de las cárceles. Entonces tú tienes que analizar entre el migrante que está hasta con carnet de extranjería, el migrante que es irregular, pero que no es un peligro para la sociedad, sino que está llegando aquí a chambear y que tiene un estatus migratorio humanitario, y a esa persona tienes que tratarla realmente como corresponde, tratar a una persona que tiene un problema humanitario, y luego sí. tienes el irregular, el migrante que también es irregular, pero que sí está en la actividad delictiva, o que simplemente ha sido expulsado y ha vuelto a entrar, o que simplemente tiene faltas a lo largo, no delitos, pero sí faltas, ¿no? Robos menores o cosas por el estilo, o mal comportamiento, o violencia familiar. ¿Y con él qué Entonces, corresponde? Con ese tipo específico de la migrante, ¿qué norma, la, no- correspondería? la norma no tiene ni que cambiarla, por eso digo que hay aquí o sea, se han lanzado con creación de normas cuando la norma ya permite que esta persona tenga un proceso de expulsión, porque es lo que Ujú. la norma lo está en cualquier país del mundo, ¿ah? Claro, claro. Cualquier país del mundo, una persona que está de manera irregular o no entra porque no tiene los papeles en orden, o si entró y comete alguna infracción, la van a expulsar. Ahora, si comete un delito, me parecería un sinsentido expulsarla, que es un poco también lo que se propone, ¿no? Porque en realidad lo que corresponde a la persona que ha matado a alguien es que sea juzgada y que sea sentenciada acá. Donde cometió el delito. Obvio, porque si no yo este premio, mira, mataste a alguien, cácale, y lo descuartizaste, caramba, qué grave, ¿no? Te devuelvo a tu país. Va a regresar. Claro, y nada garantiza que en su país vaya a ser procesado. No, Tenemos ahora declaraciones de las que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sobre esta nueva policía del orden, a ver, para comentarlas. ¿Las ya. tenemos ahí? Ahí está Alberto Otárola. Acerca de todos los anuncios que ha hecho la presidenta, que están absolutamente coordinados con el Ministerio de Economía y con las instituciones correspondientes. Respecto a la seguridad ciudadana, se nos habla la creación de la Policía del Orden. ¿Nos puede dar detalles en qué consiste? Bueno, es la policía, es la incorporación de nuevos policías, así de sencillo. Tenemos un déficit de cerca de 40.000 policías en el país y lo que se pretende es que este Congreso nos dé la autorización en facultades legislativas, y también hemos presentado un proyecto al respecto, proyecto de ley que nos permita, digamos, reclutar con mayor facilidad
a los jóvenes que han salido al servicio militar o aquellos que están, digamos, bajo este problema de los ninis, los chicos que ni estudian ni trabajan. Queremos captarlos, capacitarlos, prepararlos y prepararlos para ayudarnos en el mantenimiento del orden y la seguridad del país. Van a tener una modalidad de contrato especial y luego la oportunidad de poder reengancharse a la escuela de oficiales o de suboficiales de la policía. Bueno, eso está estudiando, va a tener la misma preparación que cualquier policía de la calle. Simplemente se trata de reclutarlos, invitarlos al servicio policial de la manera más rápida y este año, porque lo repito, la violencia y la inseguridad no va a esperar que nosotros, digamos, nos durmamos en nuestros laureles. Necesitamos más policías en las calles y eso va a hacer el gobierno. Bien, estamos en Tiro para TV Perú. Sobre el tema del sueldo mínimo, que también fue parte Pero aquí ese es otro tema, no creo que lo dejamos, ¿no? Para comentar. Entonces, o sea, más policías, así de sencillo. Así de sencillo. No es un tema de volumen, no es un problema de volumen. No, no es un problema de volumen, porque ya les acabo de justamente comentar que las normas internacionales establecen una medida técnica de la cantidad de habitantes que pueden ser costas por un policía, ¿no? Y el estándar es 270 habitantes por un policía. Y acá estamos en 235, solamente hablando de policías. Y para labor preventiva, porque también el sereno es algo muy peruano, es una fuerza preventiva que también inclusive trabaja de la mano con la policía en el patrullaje integrado. Entonces, en realidad hay una fuerza más grande todavía. Entonces, ahí no está el problema. El problema está en que lo que tiene que hacer es por qué se ve tan poco policía. Porque las motos no patrullan en las noches, porque simplemente hay una disposición que no se ha modificado hilo tempore. No patrullan, deberían patrullar. Tenemos un régimen laboral que hay que cambiar. Hay múltiples regímenes laborales en la policía. En las comisarías hay que entrar a un régimen laboral de 8 horas para tener realmente policías frescos, trabajando permanentemente, patrullando, estando en las calles y eventualmente con un régimen de retén en las comisarías descansando, salvo que se produzca un evento. Y luego los otros 8 horas libres. Entonces yo tengo un sistema de régimen laboral general, que es el que le quieren dar, por cierto, a los policías de orden y seguridad. Yo tendría realmente más policías en las calles. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Existen derechos que han sido ya ganados por la policía y ese es el problema que se tiene que atender. ¿Cuál es el problema que se tiene que atender? Que un policía que está 24 por 24, las otras 24 horas las trabaja en otra parte. Entonces él tiene un sueldo complementario. Y ese es el aspecto que es el que hay que entrarle, morderlo realmente y atacarlo en la base. Entonces, si hay digamos, fondos, si hay dinero, si hay billetera para pagar 50.000 o 40.000, como acaba de decir Otaro ahora, ¿por qué no solucionar el problema del incremento salarial para los policías que van a entrar en las comisarías y que puedan justamente entrar en un régimen laboral de trabajo de 6 días a la semana, ya no de 24 por 24? Eso es lo que corresponde hacer. Y ahí vas a tener, ahí solito, con el número de policías que tienes ahora, se duplica de la comisaría. Ahora, Ricardo, pero en esta, digamos, en este esquema que planteas, ¿qué lugar ocupa la corrupción policial? Porque nos has hablado de régimen laboral, de manejo del recurso humano, del tema de remunerativo, pero hasta hace poco hablábamos de una reforma policial necesaria cuando circularon las denuncias respecto de cómo se compraban puestos dentro de la policía y el tema de los ascensos. Hasta el gobierno de Castillo existía convicción respecto de que era necesaria una reforma policial. ¿Tú también dirías que es parte de las prioridades? Sí, es parte de las prioridades. Una de las cosas, bueno, el día de mañana se presenta también un libro en donde yo participo, es un libro del Instituto Evidencia, donde yo participo en ese libro, justamente desarrollando todo el capítulo de seguridad ciudadana. Y ahí se planteó justamente el tema de la corrupción. O sea, Josu Gas plantea el tema de la corrupción en un capítulo en el libro, y yo planteo el tema de la seguridad. Y hay una parte relacionada con corrupción policial, ¿no? Que es un problema absolutamente importantísimo de atacar. Entonces, una de las cosas que hay que establecer precisamente es una inspectoría con independencia, porque en la experiencia que yo he tenido en el sector interior, en las 3 gestiones en las que he estado, el tema de la corrupción es alucinante, es enorme, es un gran problema dentro de la Policía Nacional. Hay un poco de todo. ¿Y cuál es? Eso es lo que te iba a preguntar, porque sé que estamos con el tiempo, pero quería ver si nos puedes explicar desmenuzadamente
cuáles son esos tipos de corrupción, porque por un lado están la corrupción de la cúpula, pero también esta que convive con la delincuencia, que contribuye a la venta, al mercado negro de armas. ¿Cuáles has identificado tú? Hay muchas más. Ya vi el gesto que hiciste. Me estoy quedando corto, yo sé. Hay muchísimas más. Mire, tienes la corrupción en los gastos de inteligencia, aquello que es plata negra que no se denuncia. Tienes la corrupción en los gastos administrativos, que es que por eso no encuentras papeles en las comisarías. Y ni siquiera tienes un baño que pueda ser realmente decente para la gente de que va a la comisaría o que está en la comisaría trabajando. Tienes la corrupción de la gasolina. Tienes la corrupción del puesto fijo, es decir, del alquiler de los patrulleros para que den resguardo personalizado a quien paga por ello. No tienes la corrupción de las adquisiciones y de las licitaciones, de todo el rubro. Yo sí soy muy convencido de que eso debe comprarse desde el Ministerio del Interior, no desde la policía, y y bajo un sistema estatal distinto. Estoy arrepintiendo de haberte hecho la pregunta. No, es que te puedo decir, me quedaría corto para poder decirte todos los ejemplos que puedo darte, porque los he visto. Y eso es corrupción. No te hablo, por ejemplo, cuando tú lees los expedientes personales para ver quién asciende y quién no, porque pides las referencias, sobre todo en los altos mandos, mayores, comandantes y coroneles, ¿no? Y empiezas a ver, bueno, solamente voy a darles una idea. En el año 2016, el 2017, invitamos a más de 700 personas a que se retiren de esos grados, porque en realidad lo que había ahí eran casos de delitos tremendamente serios. Se encontré algunos casos de secuestro, de violación sexual, de estafa, de narcotráfico, en fin, o sea, el Código Penal también se quedaba pequeño para en altos cargos. En altos cargos. Mayores, comandantes y coroneles. Entonces, hay necesidad de una reforma, y la reforma implica, o sea, eso no son todos, ¿no? Hay un grupo bastante importante, y ahí está la DIVIAC como ejemplo, de policías que realmente son rectos y que persiguen policías que son corruptos y los atrapan. Pero hasta la propia inspectoría es un problema. Es un problema porque cobra, recursos humanos le cobra al policía, el departamento de recursos humanos le cobra al policía, tú quieres que te pagues las vacaciones, quieres que ponga tu expediente de acá abajo a aquí arriba, paga. O sea, no, o sea... Claramente esto no se soluciona con 50.000 policías más. No, lo vas a meter en el sistema, más bien. Lo vas a meter en el sistema. Claro. Por eso que yo insisto, o sea, va a ser más un problema, va a tener un problema. Sí, yo en el Estado le armo una huelga al Estado, porque yo le voy a pedir, oye, ¿por qué este que está entrando tiene un contrato no de 3 meses, sino de 3 años, y le vas a pagar 12 sueldos más 3, más vacaciones de 30 días, y yo no tengo eso? Pero, claro. Pero además tiene que precisar cosas, Otárola, ¿no? Porque el Premier ha dicho que va a tener la misma formación que los policías, pero se supone que no, que es una policía más rápida, ¿no? Express, aunque digan que no. Un suboficial está 3 años. 3 años de cuerpo y alma, 24 horas al día, por 6 días por semana. Duermen ahí en la escuela. Entonces no hay forma. Tremendo. Esto no es más que, a mi modo de ver, una narrativa para decirle a la gente que nos estamos haciendo cargo de la inseguridad. Pero no la van a solucionar, porque el problema de aquí y ahora es que no hay control territorial, que no hay gestión de recursos humanos, que no hay distribución adecuada. El exceso de gente, o sea, la falta de gente también se resuelve con comunicaciones, se resuelve con vehículos, con tecnología, y eso sí es de inmediato, lo compras de inmediato. Lo que han debido plantear es una ley de emergencia para hacer para montar el C4 o el 105 inteligente, y hay una propuesta, me parece ahí, para hacerlo de inmediato, ¿no? Bajo un decreto de urgencia con la concurrencia de la Contraloría, porque como ustedes saben, yo tengo muy serias dudas de la administración de manos de la policía. Entonces, hay muchas cosas porque lo que la gente quiere es no seguir teniendo extorsiones, seguir teniendo secuestros, sicariatos todos los días, y las propuestas que han planteado... O muertes impunes como las de las protestas, ¿no? Claro, por ejemplo. O sea, que puedas, eso, ¿no? Clave, y que no ha despejado ninguna duda sobre su actitud la presidenta, ¿no? Insistiendo en que eran muertes en enfrentamientos directos. Sí, así es. Bueno, Ricardo, el panorama que nos pinta, bueno, tiene toda la gravedad que has descrito y
seguramente te convocaremos pronto para ver cómo evaluamos lo que ha sido este anuncio. Pero recuérdanos antes de la presentación del libro. Sí. De evidencia. No, sí, no, mañana a las 8 en el libro va a estar Josu Gas y otras personas más, porque estamos analizando toda la institucionalidad del Estado peruano, ¿no? Estamos viendo el tema de salud, el tema de... En la feria, sí. La parte de seguridad ciudadana, la que yo estoy, digamos, el aporte mío en el libro, pero hay muchísimos aportes más. Va a estar Miguel Castilla, también ahí, que es Corina Videnza, y de ese lado, bueno, ahí estaremos. Mañana a las 8. Perfecto. Mañana a las 8. Bien. Entonces. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Viceministro. Felicitaciones, Renato, también por tu libro. Espero que lo leas, Sí, ojalá. Éxito. Claro que sí. Ahí está en la feria, mañana lo puedes conseguir a buen precio. Ahí voy, claro que sí. Chao, adiós. Gracias, Chao. gracias. Chao. Gracias.